del 3B del práctico 2, ¿no? Sí, del práctico 2. A ver, ahí lo abro. Ahí les comparto pantalla. En el 3 dice analizar la existencia de f' en x0 en los valores indicados. Bueno, las gráficas de f tienen recta tangente en los puntos indicados. En caso afirmativo, determinar la ecuación. En el 3b la función es f de x igual a raíz de x más 3 y piden x igual a 2 y x igual a menos 3. Bueno, x igual a 2 y x igual a menos 3. Bueno, si miramos esta función, ¿cuál es el dominio de esta función? Para analizar el dominio tenemos que, como es una raíz, el argumento de la raíz tiene que ser positivo o cero, ¿sí? O sea que acá nos queda que los valores que puede tomar x son los mayores o iguales que menos 3. ¿Sí? O sea que el dominio acá va a ser de menos 3 a más infinito. Bien, bueno, los dos están dentro del dominio, ¿sí? Tanto el menos 3 como el 2. Entonces, si calculamos la derivada, acá ya podemos trabajar con la, sí, siempre que nos lo permita, la derivada por, calcular las derivadas por regla, ¿sí? La derivada va a ser usando reglas de derivación. Para la raíz va a ser 1 sobre 2 por la raíz, ¿sí? De x más 3. Bueno, en x igual a 2 no vamos a tener ningún problema. Podemos calcular f', ¿sí? De 2. Porque acá cuál va a ser el dominio de la función derivada. El dominio de la f'. ¿Sí? El dominio de la derivada, de la función derivada, va a ser, va a coincidir con los puntos donde la función tenga derivada. ¿Sí? Acá el dominio de la función derivada, ¿cuál es? Bueno, de vuelta aparece la raíz, pero aparece la raíz ahora en el denominador. O sea que acá ahora la condición es que x más 3 sea mayor estricto que 0. ¿Sí? Ya no puede valer 0 porque aparece en el denominador. O sea que x va a ser mayor estricto que menos 3. ¿Sí? O sea que acá el dominio de la derivada ahora es de menos 3 a más infinito.
como el 2 está dentro del dominio, la función es derivable en 2. O sea, existe la derivada en 2. Bueno, la calculamos, ¿sí? Evaluando la derivada en 2. Y esto nos va a quedar 1 sobre 2 raíz de 5. ¿Qué decía el ejercicio? Analizar la existencia. Bueno, lo analizamos. En este caso existe la derivada en 2. O sea que la gráfica de f va a tener recta tangente en 2. ¿Sí? Y vamos a poder encontrar la ecuación. Sería encontrar la ecuación de la recta tangente en x igual a 2. Bueno, como vimos el otro día, la ecuación de la recta tangente. Acá estamos en x igual a 2. Dijimos que era i menos i0 igual a la pendiente de la recta tangente por x menos x0. Sí, o sea que nos va a quedar para este caso i menos, y acá va a ser la función valuada en qué valor. En 2, ¿no? Y eso va a ser igual a la pendiente de la tangente en 2, que la pendiente de la tangente en x igual a 2 coincide con la derivada en 2. Pendiente de la recta tangente en x igual a 2. Bueno, que este es el valor que calculamos de la derivada. 1 sobre 2 raíz de 5. Por x menos 2. Bueno, ¿cuánto vale la función en 2? La función en 2 va a ser raíz de 5, ¿no? O sea que acá iría raíz de 5. Ya pongo directamente el valor. Bueno, y ahí tendrían que despejar. ¿Sí? Y igual a 1 sobre 2 raíz de 5 por x menos, cuando multiplicamos 1 sobre 2 raíz de 5 por menos 2, nos va a quedar el 2 se va con el 2, 1 sobre raíz de 5 más raíz de 5. ¿Sí? Bueno, quedaría resolver esa cuenta. 1 sobre 2 raíz de 5 menos, y acá si multiplicamos y dividimos por raíz de 5 para tener el mismo denominador, nos va a quedar menos 1 más 5, 4 sobre raíz de 5, ¿no? Bueno, y ahí obtenemos la ecuación de la recta tangente. Gracias, profe. Bueno, nos quedaría en 3, que era el otro punto, en x igual a menos 3, pero en x igual a menos 3, ¿qué pasa con la derivada? Dijimos que la derivada es válida solo para los x mayores estrictos que menos 3, aunque el menos 3 pertenezca al dominio de la función,
no va a ser derivable en -3, ¿sí? Porque no está dentro del dominio de la derivada. También podemos ver, ¿sí?, que acá en el análisis, en x igual a -3, dijimos que el dominio de la función era, lo miramos acá sobre el eje x, de -3 a más infinito, ¿sí? O sea que va a ser así, cerrado, y va a ser todo este intervalo. Si nos piden analizar, como en este caso en x igual a -3, la derivada es un, ¿sí?, como vimos por definición, es un límite. Es un límite que nos acerca al 3 por izquierda, en este caso al -3 por izquierda y al -3 por derecha. ¿Sí? Para poder calcular la derivada de -3 nos tenemos que acercar por izquierda y por derecha, pero a la izquierda del -3 no está definida la función. ¿Sí? Entonces, lo podemos analizar de esta forma o lo podemos analizar a partir de la derivada. ¿Sí? En cualquiera de los dos casos debemos concluir que no existe f' en -3. O sea que en -3 no va a haber recta tangente. ¿Sí? Ahí pongo la pantalla completa. A ver, chico el zoom, así, ahí les queda, ¿sí? Está completo. Profesor, Sí, buenas noches, ¿cómo se encuentra? buenas noches. ¿Le podría hacer una consulta con respecto a un ejercicio del trabajo práctico 2? Sí, Yo tengo una duda con respecto al ejercicio 7E. 7E, sí. Sí, yo ahí no, o sea, a mí no me queda claro en cuando analizo una función por partes cómo derivar. Siempre tuve ese problema. Ujú. Bueno, para funciones por partes, como es cualquiera de los casos acá del ejercicio 7, en general, en el punto donde donde tienen problemas, y es el que les cuesta entender, es el que hay que analizar, ¿sí?, la derivabilidad en el punto de quiebre como un caso particular. Por ejemplo, en el C hay que analizar en x0, que es donde cambia la expresión. En el D, en x igual a 2, que es donde cambia la expresión. En el E, tendrían que analizar en x igual a 1, ¿sí? Si bien está acá definida, pareciera como que fueran tres partes, pero en realidad es una parte para los x menores que 1, otra expresión para los x mayores que 1, y acá esto es un punto, ¿sí? Que en 1 vale -1, ¿sí? O sea que acá el punto donde cambia la expresión sería el x igual a 1. Y en este de vuelta el x igual a 2, ¿sí? Ese punto particular. Bueno, a ver, esto lo puedo borrar.
Borro todo esto. Estábamos en el 7, no, no es. Bueno, luego logaritmo natural de x menos 1, si x es menor que 1, menos 1 en x igual a 1, y x cuadrado más x si x es mayor que 1. Bueno, acá la derivada, ¿sí? Para los x, si x es menor que 1, la función toma la expresión logaritmo natural de x menos 1, o sea que la derivada va a ser derivar esta expresión por regla, ¿sí? Por reglas de derivación. Logaritmo natural de x, la derivada 1 sobre x, y esto es una constante, la derivada 0. ¿Sí? Que eso es válido si x es menor que 1. Bueno, para los x mayores que 1, derivamos por regla. Si x es mayor que 1, la función toma la expresión x cuadrado más x, o sea que la derivada va a ser derivar esa expresión por regla, ¿sí? X al cuadrado, la derivada es 2x, más la derivada de x, que es 1. ¿Sí? Bueno, y ahora tenemos que analizar en el punto donde cambia la expresión, en x igual a 1. ¿Sí? Si x es igual a 1. Que hay la manera de trabajar, ¿sí? Nos conviene primero mirar la continuidad en x igual a 1. Mirar la continuidad en x igual a 1. ¿Sí? Si la función llega a ser continua, bueno, ahí no vamos a poder decir nada con respecto a la derivabilidad en x igual a 1 y tendríamos que calcular las derivadas laterales. Pero si nos llega a dar que no es continua en x igual a 1, ya podemos concluir que la derivada en ese punto no va a existir. ¿Sí? Bueno, para analizar la continuidad, ¿qué tenemos que ver? Primero, ver que exista la función en el punto, f en 1, que en este caso f en 1 existe y vale, si x vale 1, la función vale menos 1. O sea que existe la función en el punto. La primera condición de continuidad se verifica, ¿sí? Segundo, ver que existe el límite cuando x tiende a 1 de la función. ¿Sí? Como x igual a 1 es una función, ¿sí? Como la función es una función por partes y x igual a 1 es el punto donde
cambia la expresión, para analizar el límite vamos a tener que calcular los límites laterales, ¿sí? Cuando nos acercamos a 1 por izquierda, de la función, que si venimos a la izquierda del 1, la función vale logaritmo de x menos 1, logaritmo natural de x menos 1, y el límite cuando x tiende a 1 por derecha. Tiende a 1 por derecha. Que cuando venimos a la derecha, o sea, en valores más grandes que 1, la función vale x cuadrado más x. Bueno, si calculamos estos límites, salen en forma directa, ¿sí? No están indeterminados. Cuando x tiende a 1, logaritmo de 1 es 0, menos 1 menos 1. Y cuando x tiende a 1 por derecha nos va a quedar 1 al cuadrado, que es 1, más 1, 2. Bien, en este caso los límites laterales existen, pero como son distintos, de acá podemos concluir qué cosa. Que no se cumple la segunda condición de continuidad, de que los límites sean iguales y que también no es igual a la función definida, o sea, la imagen de la función. Que esa creo que es la tercera condición, ¿no? De la imagen, tiene que ser igual al límite definido en el punto. Claro, exactamente. Pero bueno, acá ya falla la segunda condición. No existe el límite cuando x tiende a 1 de la función. Claro. Como ya la segunda es discontinua, ¿no? Claro, sería discontinuo esencial, ¿no? Porque no se puede encontrar no se puede salvar. Claro, exactamente. Como los límites laterales son distintos, f es discontinua. No, acá ya concluimos acá que como los límites laterales son distintos, no existe el límite. Entonces, como no existe el límite, bueno, yo lo escribo, pero ustedes pongan directamente el límite cuando x tiende a 1. Sí, profe. El límite cuando x tiende a 1 de f. Entonces, f es discontinua esencial en x igual a 1. 1. Como f es discontinua, en x igual a 1, entonces no existe f' en x igual a 1. ¿Sí? Bueno, ustedes acá pongan esto, el límite cuando x tiende a 1 de f, ustedes pongan
como no existe el límite cuando x tiende a 1 de la función, ¿sí? Entonces f es discontinuo esencial en x igual a 1, como f es discontinuo en x igual a 1, entonces no existe f' en x igual a 1, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos va a quedar la derivada? Lo puedo escribir acá. Bueno, lo pongo acá. Entonces nos va a quedar, ¿sí?, que la expresión de la derivada va a ser, bueno, también una función por partes, y acá va a ser 1 sobre x, si x es menor que 1, 2x más 1, ¿sí?, que son los cálculos que ya hicimos. Si x es mayor que 1, y acá no existe si x es igual a 1, ¿sí? Ahí la chico así que pero ¿cómo hago? Muchas gracias. Profe, ¿sí? le quiero hacer una consulta en el caso de que tengamos un ejercicio por integración por partes y se nos presenta no sé si un punto problema, ¿se podría analizar por derivada por definición? ¿Qué pasaría acá si nos hubiese dado que sí era continua en x igual a 1? Y acá nos dio, Claro. bueno, que no era continua, entonces ya está, ahí se terminó el ejercicio. Pero si nos Claro. hubiese dado que es continua, ¿sí? Si acá hubiese dado que sí era continua, entonces en este análisis no podemos decir nada con respecto a la derivabilidad de la función, y deberíamos ir a un segundo paso, ¿sí? Tendríamos que hacer un segundo paso donde calculamos las derivadas laterales, f' por izquierda y f' por derecha, ¿sí?, del punto donde estamos analizando la derivada. Que estas dos derivadas se calculan por definición, ¿sí? Sí. Pero bueno, en este caso no hizo falta calcularlas porque ya podemos concluir con el análisis que hicimos de continuidad. Claro. ¿Sí? Sí, era una duda que tenía para no confundirme en cuando se presenta en este caso de que existe, pero no podemos definir si las derivadas pues, existen o no. Entonces por definición era esa confusión que tenía. Claro, acá calculás esto por definición, el límite, ¿sí? Cuando Claro. del delta x ustedes usan h, ¿no? H tiende a 0. Sí, bueno, lo que vimos. En este caso sería h tendiendo a 0 por izquierda, y acá el límite cuando h tiende a 0 por derecha. Que ahí también, para calcular las derivadas laterales, tienen que mirar la expresión de la función, ¿sí?, a la izquierda y a la derecha del 1. ¿Sí? Para la izquierda van a mirar esta expresión, y para la derecha van a mirar esta expresión, ¿sí?, Sí. de la función. ¿Qué más? Bueno, y la derivada va a existir si estas dos derivadas existen y son iguales. En cualquier otro caso, la derivada no va a existir, y vamos a concluir igual que acá, ¿sí?, que no existe la derivada en ese punto. Sí o por sí, ejemplo, siempre... acá, Perdón, profesor, por interrumpirlo, pero siempre, digamos, cuando ya terminamos de analizar, ¿no? Siempre hay que
dejar asentado de que si existe o no existe el límite, o sea, ir a otra integración por partes, pero que va a ser de las funciones derivadas. Integración no, derivación. Derivación, perdón. Derivación por derivadas laterales. Estas son las derivadas laterales, Claro. ¿sí? En el punto. Perfecto, profe, muchas gracias. De nada. Ah, profesor. Pásame esa, si no, bueno, sí, pásame esa, ¿Gonzalo? pásame el URL. ¿Sí? Sí, le quería decir que ya le avisé a la profesora Marta con respecto a los cuestionarios, así que eso se va a hablar mejor el miércoles que viene. Igual le agradezco Dale, buenísimo. por el mail que me contestó. Sí, porque ahora empecé a trabajar, estaba de 11 a 5 de la tarde y otra chica también estaba, pero trabaja de 8 a 4 de la tarde y teníamos ese inconveniente. Bien. Así que bueno, espero que se pueda arreglar porque me puse re mal porque estaba trabajando y justo vi en mi descanso que están hablando de cómo le fue a cada uno y dije, ay pucha, no, ni siquiera pude hacer el cuestionario, pero bueno. Así que, profe... Sí, no, igual esas cosas se arreglan, sí, siempre. Dale, muchas gracias. Y consulta, la próxima clase, bueno, práctica, ¿no? Se va a hablar más de lo que sería, no sé si las derivadas aplicadas a las ciencias geológicas, ¿puede ser? En realidad vamos viendo los ejercicios en los que ustedes tienen inconvenientes. Sí, principalmente la idea es que ustedes consulten con los ejercicios que no vayan pudiendo resolver, o que se traben en algún punto, o que, ¿sí? O que no puedan resolver. De todas formas, yo igual después les subo siempre correcciones de los ejercicios del práctico. Así que el que no puede estar en las clases prácticas, porque viste, aparte las clases prácticas tampoco se graban. Claro. Así que, bueno, después tienen la posibilidad de mirar los ejercicios resueltos. Y bueno, si de todas formas siguen quedando dudas, pueden consultar en cualquier momento con respecto a cualquier tema. Bueno, profesor, y otra consulta que tengo, y ahí termino, es con respecto, no sé si, creo que este mes no es de mesas, pero el mes siguiente, en mayo, vi que estaban viendo que iban a poner, viste, mesas para dar finales. ¿Se tiene una idea si en matemáticas ya van a dar una mesa o no? La verdad que no sé, ahí no sé, Marta no me ha comentado nada.
Y de las otras materias tampoco me han comentado con respecto a mesas en mayo. Ah, bueno, La verdad que no tengo idea. Por lo menos por ahora. Claro, porque era para averiguar por si pues me quería escribir para dar el final, bueno, libre, para Sí. poder avanzar. Si no hubo cualquier cosa, yo voy consultando, bueno, tanto a vos o a Marta, a ver cuándo se puede dar. Dale, sí, no hay problema. Supongo que, viste, siempre publicamos en Perco las novedades. Igual Claro, que claro. estamos en abril, mayo. Y sí, ya deberían estar, si llegase a haber mesas en mayo, ya deberían estarnos informando. Por la parte, Perfecto. viste, si hay mesa, nosotros tenemos que poner consultas previa a las mesas, de por lo menos una semana antes, así que, bueno, y tenemos que organizarnos también entre nosotros. Claro. Qué día tomar la mesa, que los dos estemos disponibles, o sea que tienen que ser por lo menos un mes antes. Claro. Bueno, profe, y bueno, cualquier cosa le puedo, bueno, no sé si no a las clases de consulta, porque más de lo que se está avanzando la materia, pero yo lo podría consultar vía mail para si tengo una duda en un ejercicio en particular de un tema. Sí, de todas formas, si querés, si venís a las clases prácticas y estás tranquilo, Sí. sin nada de consulta, podemos ver los ejercicios acá. Dale, entonces empiezo a practicar Es y más de fácil, última... aparte, viste, para poder mostrarte. Por ahí, por mail, se Claro, complica, sí, por ahí sí. yo lo veo y después, bueno, tengo que ver Dale. cuando lo puedo responder y eso. Por acá, Bueno. por ahí es más fácil. Como suelen estar tranquilas las clases prácticas, por ahí sí, supongo yo, ¿no? Por ahí si venías a una clase con consulta, en una clase previa a alguno de los parciales, ahí no creo que pueda. Claro, no, Porque en esos supongo que va a casos... ser más demandante. Pero si está tranquilo, como vinimos hasta ahora, no hay problema. Dale, muchas gracias, profesor, y bueno, le deseo muy buen fin de semana y me voy retirando, ¿sí? Gracias igualmente. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao.